Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Sigue el estira y encoge en torno a la elección del fiscal general y adjunto, ya que a esta fecha han pasado 4 días en los que no se tiene una cabeza en esta institución por la falta de consensos en el Congreso Nacional. El titular de este poder del Estado, Luis Redondo, ha creado una comisión investigadora para poder conocer el actuar del fiscal Chinchilla, ya que se rumora que él habría salido del país con rumbo a Nicaragua. El abogado René Adán Tomé explica las atribuciones que tendría este grupo de diputados. Esta comisión recabe toda la información y presente un documento ante el Pleno para que se debata sobre las decisiones que se deban de tomar sobre ese informe. Tomé califica esto como una problemática lamentable para la impartición de justicia en el país, porque aún se encuentran empantanadas en una discusión sin luces de que se resuelva. Es una responsabilidad de los diputados hacer esa elección cuanto antes, pero como esos intereses del crimen organizado están cruzados, se hace difícil y se hace como que el Congreso es intransigente, como que la Junta Directiva no es operativa, pero son los intereses que están cruzados ahí y el pueblo hondureño debe entender esa situación. El regidor y exdiputado del Partido Liberal, Osman Aguilar, tiene una opinión con respecto a la creación de una comisión investigadora, ya que los diputados no tienen la facultad de poder investigar casos de corrupción, por lo que se tendría que analizar cuáles son las facultades de este grupo de parlamentarios. Ahora lo que tenemos que ver es dentro del Congreso Nacional cómo se nombra esa comisión. Si la nombra la directiva o la nombra el Pleno a través de una votación con una mayoría simple. Después de ver el procedimiento de nombrado esta comisión, habría que ver las facultades que le dan a esta comisión y las facilidades también para realizar esta investigación, porque un diputado por sí solo no es un investigador, no tiene esa facilidad, no tiene ese acceso a la información. Así que bueno, esperemos cuando abran la sesión esta semana, el día martes, a ver qué nos trae el Pleno del Congreso. Sin embargo, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, detalla que esta comisión no tendrá nada de injerencia en lo que pueda determinar para la elección de estos funcionarios. Al mismo tiempo, invita al oficialismo a unirse y lograr consensos. Y en eso le he hecho una exhortativa al coordinador general del Libre y expresidente José Manuel Zelaya para que él interceda, porque él es realmente el que tiene el liderazgo de ese partido, y mande un mensaje al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que Libre es demócrata, que respeta a la voluntad del soberano y que ponga a su bancada a llegar a consensos con las fuerzas de oposición para elegir fiscal. Ahora, diputado, ¿tiene facultades para investigar, diputado? No, eso, el artículo 205 de la Constitución de la República le da facultades, pero al Pleno del Congreso, no al diputado, no a un diputado. En su cuenta de Twitter, el titular del Legislativo ha nombrado a varios diputados para esta comisión que lo conforman Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noé Pino por el Partido Libre, Ligia Ramos por el Partido Salvador de Honduras, Rolando Barahona como diputado independiente, Ernesto Lezama por el Partido Liberal, Angélica Smith y Netzer Edu Mejía también del Partido Libre y Carlos Raudales de la Democracia Cristiana, ninguno del Partido Nacional. Otra de las opciones que se buscan, según el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, es la realización de un plebiscito para lograr los consensos con la población. Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, emitió estas consideraciones. Nosotros hemos impulsado que puede ser un mecanismo el que dice la Constitución en el artículo 5 de el plebiscito. Preguntarle al pueblo hondureño, lo que se llama democracia participativa, donde el pueblo es consultado. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral han recibido a los diputados y estas son sus declaraciones en torno a esta propuesta, ya que realizarla no depende de ellos, sino de un proceso que también necesita aprobación en el Legislativo. Que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia ni autoridad para decidir qué tipo de consulta o qué tipo de referéndum o plebiscito se hace. Esa es una atribución específicamente del Congreso Nacional.
la aprobación de una consulta popular debe ser por mayoría calificada, es decir, por las 2/3 partes de votos de la totalidad de diputados que hay en el Congreso Nacional, es decir, 86 votos. Para que se pueda llevar a cabo esta consulta, tiene que aprobar un decreto en el Congreso Nacional de la República donde a nosotros nos ordenan que llevemos a cabo esta consulta. Nosotros, recordemos, como órgano rector de los procesos, somos un órgano ejecutor. La moneda sigue en el aire y el panorama pinta a que, de momento, no se contará con fiscal general y adjunto debido al poco diálogo que se está dando en este poder del Estado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Marco Cálix. Envueltos en el clima político por la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, expertos consideran que diputados no deberían de quitar el renglón en el Congreso Nacional ante la lucha frontal que se tiene que realizar contra la extorsión, ya que según la percepción de la población, este flagelo sigue en aumento. Así lo da a conocer el criminólogo Gonzalo Sánchez. ¿Culpables quiénes? Han sido los políticos. Se llevan peleando, se llevan problemados en el Congreso Nacional y como que no se preocupan por la seguridad interna del Estado, por la seguridad de los ciudadanos. Entonces yo creo que este es un problema que tiene que ver también en los políticos, en el Congreso Nacional, para legislar leyes fuertes. Por ejemplo, en el caso de las personas que ametrallan un bus, matan pasajeros, matan al conductor, le prenden fuego a los buses, esto es terrorismo. Entonces, ¿cómo debe ser castigado el terrorismo? Por un delito de orden público. Estas aseveraciones se dan por la opacidad que se tiene en la aprobación de leyes que ayuden a combatir este delito, entre ellas la ley de telecomunicaciones, así como el uso de las billeteras electrónicas, mismas que sirven para el cobro de la renta, como suelen llamarle. Así lo indica Gerardo Aguilar, dirigente del transporte. Los pagos se hacen a través de monederos electrónicos. Muchos de esos no están normados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros ni la IVA, y es donde eso les permite una facilidad total para poder hacer estos cobros. También se ha descubierto que muchas personas que reciben estas transferencias son personas ya fallecidas, es decir, hay un tráfico de identidades de personas ya fallecidas. Por lo tanto, el Registro Nacional de las Personas debe dar baja a estas personas, no solo en el sistema electoral, sino que en cualquier tipo de transacción, en el sistema bancario, las personas fallecidas ya no pueden ser objeto de esto, ni emisor ni receptor de dinero. La única medida establecida hasta los momentos es el estado de excepción parcial que hace algunas semanas tuvo la quinta extensión, misma que ha servido para la reducción del crimen, según lo expresa el comisionado Eduardo Turcios, titular de la Dirección Policial de Investigación, DPI. Antes de lo que era el estado de excepción, había que presentar muchos instrumentos a lo que era el ente fiscal y el Poder Judicial para que se nos autorizara. Cuando ya nosotros hacíamos la intervención, en muchos de los casos ya no había nada, y es lo que ha venido a dar el estado de excepción. Resultados claros, efectivos. Este problema estructural que tiene muchísimos años en el país es uno de los principales factores que ahuyenta la inversión nacional y extranjera, según los expertos en la materia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero. Después de varios meses en el proceso de socialización de las reformas de la ley del Instituto Nacional de Prevención del Magisterio, este documento ya se encuentra en la Secretaría de Educación, solo a la espera que sea enviado al Congreso Nacional, acción que ha sido retenida por la problemática que hay en este poder del Estado. Detalló Francisco Bocanegra, comisionado de esta institución. Ya se encuentra en manos del señor secretario de Educación, el profesor Daniel Esponda. Hace aproximadamente 2 meses, el 15 de julio, prácticamente se le entregó para que el INPREMA cumpliera con ese compromiso histórico aclamado por los maestros, donde se viene a recuperar todos los beneficios, los derechos cercenados por la ley de INPREMA del año 2012. En tanto, el subsecretario de Educación, Edwin Hernández, se refiere a la cantidad de maestros que se estarían favoreciendo con estas reformas de manera inmediata. Cuando nosotros visitamos al compañero docente, la primera pregunta que nos hace es ¿para cuándo la ley? Tenemos aproximadamente entre 3.400 y 3.600 compañeros que inmediatamente se jubilarían con la nueva ley. Entonces, para nosotros más bien es un atraso esto, pero queremos dar los pasos necesarios como para no caer en situaciones difíciles para el magisterio.
Por su parte, el dirigente magisterial del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Giovanni Cuello, señala que si bien las reformas que se le hicieron a esta ley vienen a beneficiar a los docentes, hay algunas observaciones de inconformidad, señala. Los compañeros querían las 60 rentas, compañeros querían irse a los 50 años de edad, los compañeros querían que los beneficiarios pudieran quedar abiertos y algunas otras cuestiones. Pero sabemos que la ley de 1980 fue derogada, ahora la que tenemos es una ley del 2011, que es la que estamos reformando, y creemos que el error que ha sucedido es que las leyes deben irse verificando cada 5 años, deben irse revisando, y esta ley tenía más de 40 años. Dentro de las reformas que se le hizo a esta ley están la reducción del retiro del maestro, de 59 años ahora pasa a 55 años. Bono para los jubilados de 400.000 empiras que se entregan al docente. Además, el incremento de la tasa de reemplazo para los docentes que deciden retirarse por invalidez o enfermedad. Y el auxilio por calamidad para las madres que han quedado viudas o con hijos en situación de riesgo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. Con una tasa de homicidios del 38.2% fue presentado este día el boletín de mortalidad que prepara el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el que refleja una leve reducción en las muertes violentas en relación a años anteriores. Así lo indica Migdonia Yestas, titular de esta institución. Honduras sigue siendo un país violento a pesar de que se ha reducido en los últimos tiempos, a pesar de que se han desarrollado muchas estrategias de seguridad, pero nos hemos acostumbrado y hasta se ha invisibilizado el fenómeno. En el año 2022 ocurrieron 7.669 muertes por causa externa. Hay una reducción de 252 casos en el año 2022. El observatorio reveló datos muy importantes para el análisis. En 2022 se registraron 7.669 muertes, 251 menos que en 2021. De estas, 3.664 fueron por homicidio, 1.881 por accidentes de tránsito, 846 por causas no intencionales y 558 por suicidio. Esto se refleja con un aproximado de 305 víctimas mensuales, 10 por día. Los departamentos con mayor incidencia son Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Lloro, Colón y Comayagua. El informe también revela que el 74% de los casos fue por arma de fuego y que del total de víctimas, 308 fueron mujeres, lo que refleja un promedio de 26 víctimas cada mes. Estos datos, que se aclaran son del año anterior, sirven para cotejar cómo van las cosas en 2023, mismas que según el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, se ha tenido un claro avance reflejando en las estadísticas, y esto también gracias a herramientas como el estado de excepción. El estado de excepción parcial, que inició su vigencia el 6 de diciembre de 2022, podríamos decir que es una estrategia muy importante que faculta a la Policía Nacional para realizar sus operaciones. Recordemos que nos faculta 3 cosas. 1, a la realización de allanamientos sin previa orden judicial. 2, a la realización de allanamientos sin la franja horaria de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y a la aprehensión de personas sin previa orden de captura. Según los datos presentados en 2023, hasta la fecha van 189 suicidios, 369 muertes no intencionales, 874 accidentes de tránsito y 1.636 homicidios. De igual manera, se tiene una proyección de cerrar el año con 37.4 homicidios, lo que representa una reducción muy baja, según el abogado Carlos Sierra, director de proyectos de CIPRODE. Y también un elemento que a nosotros nos preocupa mucho, que aquí no fue mencionado, pero que quisiéramos nosotros que lo mencionara el Estado, es que no podemos seguir en un estado de excepción. La discusión alrededor de materia de seguridad, no podemos decir que las estrategias están resultando. Tenemos solamente un punto porcentual de reducción, lo que significa que lo ofrecido con el estado de excepción no resultó. Las cifras también atañen a menores de edad, así lo recuerda Wilmer Vázquez, director de la red COIPRODEN, quien revela datos sobre los infantes que han sido víctimas de una muerte violenta. Cerramos el año 2022 con 569 asesinatos o muertes violentas de adolescentes y jóvenes en Honduras.
pero vemos con mayor preocupación cómo en el año 2023 ya tenemos un total de 481 asesinatos o muertes violentas de adolescentes y jóvenes. En este mes de agosto tuvimos un total de 52 muertes violentas, lo que significa que si comparamos estos primeros 8 meses del 2022 y el 2023, vemos un incremento de un 16% en el 2023, que equivale a 79 muertes violentas más que el año 2022. Es importante destacar que no todo es malo, ya que 81 municipios presentaron en 2022 una cifra de 0 muertes por homicidio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Regarte les informó Eddie Romero. En 2 semanas, los pobladores que resultaron afectados por los deslizamientos a causa de las lluvias en la colonia Guillén cumplirán 1 año de haber pasado esa dolorosa tragedia en la que vieron cómo el esfuerzo de muchos años se vino abajo tras haber perdido sus viviendas. Y lo más doloroso, que a esta fecha no han recibido respuestas y siguen esperando la ayuda prometida, dice don José Méndez. Están diciendo que van a construir, que tengamos paciencia, que es despacio y nada han hecho, solo han limpiado donde las van a hacer. Los vecinos se quejan porque aseguran que no hay avances y que las autoridades municipales solo han ido a colocar unos plásticos para evitar más deslizamientos, porque ni el tema de aguas negras han solucionado, señala Guillermo García, otro de los afectados. Necesitamos es que haya algo aquí, pues, pero solo saben decir que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero. Aquí nosotros las aguas negras no tenemos aguas negras. Las aguas negras van ahí mismo porque prácticamente nosotros les pedimos una tubería, dijeron que la habían traído y que la habían robado, pero yo no he visto tubería. Fueron 175 viviendas que resultaron dañadas aquí en la colonia Guillén. Los afectados siguen esperando por una respuesta. ¿Pero qué les responde el edil capitalino Jorge Aldana? Aquí su reacción. No son contenedores de lata, amor. O sea, no podemos dar a las personas, solo porque la gente es pobre. Aquí hemos acostumbrado a dar lo peor a los pobres. No, nosotros no. Queremos darle a los pobres lo mejor. Un proyecto que sea de calidad, un proyecto que sea una urbanización de calidad para las personas que van a vivir ahí. Entonces no estamos a la carrera en ese proyecto. Estamos con el corazón depositado en que ahí le vamos a devolver la vida a más de 100 familias que perdieron sus viviendas. Muchas familias que perdieron sus viviendas por la misma necesidad han regresado a vivir a este lugar, aún sabiendo que corren peligro, pero no tienen otra salida, porque el dinero no les ajusta para seguir alquilando. Y a pesar de todo, aún guardan una esperanza en que las autoridades prontamente puedan dar respuesta a sus necesidades. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. En el mes de abril del año 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley Marco del Sistema de Protección Social, normativa que fue derogada en el Congreso Nacional. En este sentido, el secretario general de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón, se refiere a las consecuencias de esta derogación. 2 consecuencias fuertes. El Seguro Social, 1.800 millones solo este año, que dejó de percibir. El RAP, 4.300 millones que estaban en cuentas de los trabajadores, que ya no lo recibe ese trabajador. Volvieron a las cuentas de las empresas, eso no puede ser. Y el Seguro Social ha disminuido drásticamente su atención de servicios de salud porque es un impacto fuertísimo. En concreto, hay que restablecer inmediatamente y hay que aprobar un decreto que está en el Congreso ya aprobado y enviado por el Poder Ejecutivo, firmado por la presidenta Xiomara Castro. Por su parte, el abogado Víctor Martínez, gerente del régimen de vejez y muerte, señala que esta declaratoria inconstitucional también estaría afectando el pago de las incapacidades. El subsidio por incapacidad temporal laboral, por ejemplo, vamos a necesitar que nos aprueben una modificación presupuestaria porque ocuparíamos entre 180 y 185 millones de lempiras adicionales para el pago de estas incapacidades. Y en el caso del pago de las pensiones, realmente sin incorporar o sin tomar en consideración lo que es la revalorización de pensiones, que muy probablemente no la vamos a poder dar por ese recorte presupuestario, ocuparíamos un poquito más de 1.000 millones.
El Seguro Social dejó de percibir grandes cantidades de lempiras, señala el presidente del Sindicato de Trabajadores, Héctor Escoto. Asimismo, detalla lo que estarían solicitando como representantes del sector trabajador. Y nosotros lo que estamos solicitando al Congreso Nacional es que haga un decreto de emergencia, que ya días lo estamos solicitando, un decreto de emergencia para restituir a los trabajadores y al Instituto Hondureño de Seguridad Social y al RAP los derechos que les daba la Ley Marco de Seguridad Social. Entre algunos de los derechos que se perdieron está la reserva laboral. Y por acuerdo de la Junta Directiva se logra hasta este momento atender a los niños hasta los 18 años. Pero señala el presidente del sindicato que habrá un tiempo que esta población ya no se beneficiará porque no es legal. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Enfermedades gastrointestinales, pulmonares y sin dejar atrás el dengue y COVID son las patologías que prevalecen en esta época. Y eso se está reflejando no solo en los centros hospitalarios. Walter Valladares, director del establecimiento de salud de Las Crucitas, expresa que la población que más atienden es a los menores de 5 años. Abril del 2023 teníamos 289 atenciones a niños menores de 5 años. En mayo acrecentó a 900 atenciones y fue subiendo poco a poco. Ahí se mantiene un margen de suben los picos, bajan, pero solo bajan muy poquito, porque ya en junio y en julio, entre los 2 meses, fueron a casi 2.000 atenciones las que tuvimos, nos reporta el área de estadística con respecto a atenciones de niños menores de 5 años. Con respecto al dengue, hay semanas que los casos disminuyen en algunas regiones, pero lamentablemente se siguen registrando víctimas mortales, ya que hoy se dio a conocer la muerte de una adolescente en el Hospital Escuela por sospechas de esta enfermedad. La doctora Sonia Orellana, jefa de la sala de emergencia de este centro asistencial, así lo afirma. Sí, 5 pacientes ingresados, de los que ingresaron el día de ayer, de los cuales 3 pacientes están ingresados en la sala de dengue y están estables, gracias a Dios. La paciente que falleció ingresó aquí el domingo por la mañana, referida del Hospital Santa Teresa de Comayagua, en donde indican que estuvo ingresada 3 días, ¿verdad? Y luego el domingo la trasladaron para aquí al hospital, a la emergencia de pediatría, en donde estuvo en el área de críticos. Luego, el día de ayer, tipo 12:30, 12:45, se sucedió, ¿verdad?, su fallecimiento. Las atenciones en la sala de emergencia pediátrica en los diferentes centros hospitalarios han incrementado en más del 30%, según informaron las autoridades hospitalarias. Y ante este contexto, el director del principal centro asistencial, el doctor Osmin Tobar, no se cansa de pedir que les incrementen el presupuesto. 2.300 millones y ocupamos 6.000. ¿Anuales? Anuales, presupuesto anual, claro. Ocupamos 6.000 para tener todas las garantías y todas las comodidades que tiene el hospital con mejores instalaciones dentro del país. ¿Por qué lo comparo con el hospital de mejores instalaciones? Porque nosotros recibimos una cantidad mínima de presupuesto por cama hospitalaria, siendo el hospital más grande de América Latina, en relación a otros hospitales que tienen un presupuesto muy solvente y no tienen la carga que nosotros tenemos. Cabe mencionar que los casos de dengue superan los 11.000 y se han confirmado 6 decesos por la Secretaría de Salud, pendiente de confirmar la muerte que se registró en el Hospital Escuela. En tanto, Comayagua y el Distrito Central siguen siendo los epicentros de contagio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. Un tribunal federal estadounidense dio el miércoles 9 días al gobernador de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas que instaló en julio en Río Grande para impedir el paso de migrantes desde México. El huracán Jova se intensificó a categoría 5 en el Pacífico mexicano, donde causará lluvias, rachas de viento y oleaje en los estados del oeste del país, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional.
La velocidad de los tiempos de Lee aumentó 80 kilómetros por hora en las últimas 12 horas. El ciclón pasó de ser un huracán de categoría 1 con vientos de 128 kilómetros por hora a uno categoría 4 con vientos de 210 kilómetros por hora. Todavía se espera que Lee siga intensificándose hasta alcanzar la categoría 5 en las próximas 24 horas. Las autoridades brasileñas se preparan para las nuevas lluvias abundantes con posibilidades de fuertes vientos y granizo. 3 días después del paso de un ciclón que dejó 40 fallecidos y una decena de desaparecidos en el sur del país. Las fuertes lluvias de los últimos días cesaron en Grecia, donde los servidores de emergencia comenzaron las tareas de rescate de decenas de personas atrapadas en varios pueblos del centro del país, donde la tormenta causó estragos. En las noticias internacionales les informó Lucía Medina. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.